mujeres en México están hartas. Hartas de un país donde los feminicidios están en niveles récord, igual que las agresiones sexuales, igual que el acoso. Hartas de tener que defender sus derechos frente a gobiernos que no las atienden y no las entienden. No se trata solo de la coyuntura de las vallas metálicas o de las denuncias contra determinados agresores sexuales. No, el problema va mucho más allá, es mucho más profundo. Es el olvido de las mujeres en la política pública y la permanente farsa de que se les apoya y se les protege, cuando en realidad eso no sucede. Por décadas, México se ha quedado corto en las políticas públicas enfocadas en el apoyo de las mujeres. Pero es verdad que la cosa empeoró en los últimos 2 años, con el desmantelamiento de los pocos programas que tenían perspectiva de género. Se eliminaron las estancias infantiles y los subsidios a las ONGs que brindan tratamientos contra el cáncer de mama. La llamada austeridad republicana dejó sin presupuesto a los refugios para mujeres maltratadas, a los pequeños negocios de mujeres indígenas, a los apoyos para viudas y a los planes de igualdad e inclusión en las escuelas. Este gobierno, que presume ser el más feminista de la historia, le quitó el dinero a más de 10 programas destinados a la atención y protección de las mujeres, porque no les interesa invertir en la solución de sus problemas. Su prioridad es tener dinero para un tren, un aeropuerto, una refinería. El presidente no entiende a las mujeres. Dice y dice que las apoya, pero apenas le hablan del movimiento feminista, se saca de balance, se incomoda. ¿Es usted feminista? Soy respetuoso de las mujeres. No, sí, pero ¿es feminista? Soy respetuoso de las mujeres. O sea, las mujeres merecen ir al cielo. El presidente tampoco entiende que los tiempos de este lenguaje condescendiente con las mujeres ya quedaron atrás. No voy a hablar de esos corazoncitos. 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 No me meto en eso, corazón. ¿Quedas pendiente, corazón? Son ustedes mis corazones, mis corazoncitos. Yo les estimo mucho, les quiero. Llevo a la práctica el principio filosófico del amor al prójimo. Este tipo de comentarios, esto de corazoncito, en cualquier país moderno, significarían una crisis política para quien los haya hecho. Aquí no. Aquí hemos visto a un presidente que con sus comentarios deja al descubierto su falta de empatía, su indiferencia, su desprecio por las mujeres. Lleva 2 años en un estado permanente de negación del problema. ¿Que subieron los delitos contra las mujeres? No hemos nosotros advertido un incremento. ¿Que han aumentado las llamadas al 911 porque el confinamiento incrementó la violencia intrafamiliar? El 90% de esas llamadas que te sirven a ti de base son falsas. ¿Que preocupan los feminicidios? No quiero que el tema sea nada más lo del feminicidio, se ha manipulado mucho. Las propias cifras oficiales lo demuestran. Cada día, 10 mujeres asesinadas y 45 mujeres violadas. Más de 20,000 mujeres desaparecidas en los últimos 20 años. Son miles de familias rotas, en permanente dolor. Por eso las buscadoras de fosas clandestinas. Por eso las marchas. Por eso las pintas. Por eso el hartazgo. Antes no habían esas protestas. Empezaron con nuestro gobierno. ¿De qué habla el presidente? Llevan años las protestas. Él mismo las apoyó cuando le convenía políticamente, cuando estaba en la oposición y no en el poder. Ahora, ya en Palacio, cuando le llegan reclamos legítimos, siempre responde con descalificaciones. Cuando lo del movimiento feminista del año pasado, los más autoritarios aparecieron. Ahora resulta que son feministas los conservadores. Es muy lamentable que el movimiento feminista sea utilizado con otros fines. Fascistoides, los conservadores. Es Hitler, es Franco, es Pinochet. Así piensan. ¿Qué tiene que ver eso
con el feminismo. Y de las descalificaciones pasa a los insultos. Lo mismo a las mujeres que se manifiestan en las calles, que a quienes firman una carta abierta para exigir una estrategia de seguridad con perspectiva de género. Las tacha de provocadoras, violentas, manipuladoras, conservadoras, fifís. ¿Y sabe a quién está insultando el presidente cuando dice todo esto? A mamás. A mamás que les asesinaron a sus hijas. A mamás que tienen a sus hijas desaparecidas. A mujeres que fueron violadas. A chavas que no quieren que les pase esto. Ni que las violen, ni que las desaparezcan, ni que las maten. Un poco de empatía. Pero no. Después de descalificar y de insultar, el siguiente paso de López Obrador es presumir que él fue el primer presidente en cuyo gabinete la mitad son mujeres y que las incluyó en puestos claves, que nadie las había puesto en gobernación, en seguridad. A ver, está muy bien tener un gabinete paritario, así debe ser. El problema es que es solo parte del discurso. ¿Dónde están las mujeres del gabinete? ¿Dónde está el peso de estas mujeres para que el gobierno entienda y atienda lo que exigen las mujeres? No se les ve en eso. Tampoco se les ve participar en la toma de decisiones, ¿eh? Se les ve acatar lo que dice el presidente, eso sí. De hecho, en los momentos de crisis, López Obrador va por los hombres. Prefiere recurrir a su canciller que a su secretaria de Gobernación. A sus militares que a su secretaria de Seguridad. Si López Obrador dice confío en Bartlett, su secretaria de la Función Pública acata y lo absuelve. Y nada más llegó Rosario Piedra Ibarra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se acabaron las recomendaciones críticas al gobierno a tal grado que sus oficinas fueron tomadas por familiares de mujeres violadas y asesinadas a las que ignoró. El presidente hace lo que critica, utiliza a las mujeres para justificar que su gobierno es incluyente. Apenas en la mañanera del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, la foto del recuerdo y la porra dirigida por un hombre para un hombre. Es un honor, claro, es un honor. Les escuché. Este año, la protesta de mujeres llevó nombre y apellido. Félix Salgado Macedonio. Un hombre acusado de 5 violaciones y abusos sexuales, postulado por Morena para ser candidato a gobernador de Guerrero. Hasta las feministas de Morena protestaron. ¿Y qué hizo López Obrador? Defender a Salgado Macedonio. Son tiempos de elecciones y hay acusaciones. El pueblo de Guerrero debe de decidir. De ese tipo de acusaciones son muy fuertes, pero tampoco se puede hacer linchamientos políticos. Rompe el pacto, rompe el pacto. ¿Qué sucede? Que son expresiones importadas, copias, o sea, ya chole. ¿Cómo deben sentirse las feministas de Morena? Perdiendo batalla tras batalla, viendo cómo se desechan las políticas públicas que ellas impulsaron, cómo legisladores de su propio partido dieron los votos clave para impedir la despenalización del aborto en Quintana Roo. Y lo más indignante, cómo las han ignorado en su exigencia para que Salgado Macedonio no llegara a ser candidato de Morena al gobierno de Guerrero desde el principio. Y cuando pensábamos que la insensibilidad no podía ser mayor, llegó la valla metálica alrededor de Palacio Nacional. Esa fue la respuesta a las mujeres que piden no ser ignoradas. El presidente, que se dice liberal, resultó ser de lo más conservador, mucho más preocupado porque no le fueran a pintar las paredes de su palacio que por dar la cara ante los feminicidios. Tenemos que cuidar a las mujeres. Pues sí, eso tendría que hacer, cuidarlas no un día, cuidarlas todos los días. Así el muro metálico no hubiera terminado convertido en un antimonumento con los nombres de niñas y mujeres asesinadas. Y la manifestación del lunes no hubiera sido un reproche furioso, directo contra el presidente. Tanto le molesta el movimiento feminista que los propagandistas del gobierno han montado campañas virulentas y permanentes en Twitter y en Facebook para insultar
a quienes simpatizan con la causa feminista, insultar a periodistas que cuestionan al presidente sobre el tema en la conferencia mañanera. Y claro, con las mujeres se ensañan. Les dicen cosas que a los hombres no se atreven a decirles. Es tan desalmado el presidente con las mujeres, que hace que se olvide que la oposición tampoco tiene nada que presumir. El Estado de México, bastión del PRI, es la entidad que más veces ha ocupado el primer lugar en feminicidios. Guanajuato, bastión del PAN, también aparece en la lista de los estados con más asesinatos de mujeres, igual que Michoacán, gobernado por el PRD. No solo la seguridad de las mujeres es un pendiente. ¿Qué me dice de los derechos reproductivos? Históricamente, el PRI y el PAN se han negado a despenalizar el aborto. Por ejemplo, cuando el tema se aprobó en la Ciudad de México, gobernada por el PRD, en el acto, 17 estados modificaron sus leyes para establecer penas más severas contra las mujeres y los médicos que realicen esta práctica. Estamos hablando de una crisis institucional, una crisis que viene de sexenios atrás, pero que en este sexenio se ha puesto peor que nunca. Es todo un entramado de gobierno a todos los niveles que sistemáticamente desprecia a las mujeres. Sin políticas de apoyo y con los delitos que las victimizan en aumento, las mujeres en México resisten. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. ¿Cómo presentar a Diego Fernández de Ceballos, conocido como el Jefe Diego? No me voy a ir a la historia para remontar su biografía, que todos conocen muy bien. Me voy nada más a la última semana para que entendamos por qué está hoy en Latinos. Reciente tuitero. Al día siguiente, el presidente en la mañanera pone aquel video de hace más de 20 años cuando debatió con él. Aparece en la primera plana del Reforma y lo acusa el presidente de ser fundador de la mafia del poder. Eso no más la última semana. Diego Fernández Ceballos, bienvenido a Latinos y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carlos. ¿Cómo llegar a las redes sociales? ¿Cuál fue la decisión ahí? Primero mi familia me estuvo pidiendo que entrara y después un amigo mío me insistió y aquí estoy. No vengo buscando nada para mí. Lo que quiero es mover conciencias de un pueblo en un país que se está despedazando por un mal gobierno. ¿Qué decía la familia? No te quedes ahí sentado, no te jubiles, métete. No, entra. déjame decirle que siempre me han visto en activo. Estoy para llegar a los 80 años y no me quejo de nada. ¿Sin COVID? Sin COVID. ¿Sin vacuna? Sin vacuna. Bueno. Ya mero. Pero lo voy a lo fundamental. A mí me interesa convocar a millones de hombres, de mujeres y mujeres para que se quiten el miedo y para que superen la indiferencia. El país se está despedazando. Lo que diga el presidente de mí no me importa. Me preocuparía un elogio, un reconocimiento. Eso sí me ofendería si viene de él. Pero cualquier injuria las conozco desde hace muchos años. ¿Qué dice de la oposición que tenga que salir a ruedo el candidato presidencial de 1994? Yo creo, Carlos, que muchas veces cuando se dice oposición, en el sentido que tú lo señalas, se habla de los partidos políticos, de los que están en la competencia. Pero la oposición de México somos muchos millones de mexicanos. Desgraciadamente no estamos bien representados por los partidos políticos, pero también hay que entenderlo para no sorprendernos mucho. Los grandes cambios en el mundo jamás los hacen los partidos políticos, los hacen las sociedades. Y aquí hemos visto a las mujeres, como ya le dijeron al presidente, ya basta, y ya quítese de payasadas. Vamos en serio y vamos por todo. Así como recapacitó y decidió sí entrar a las redes sociales y meterse a la arena de Twitter, ¿no recapacitaría en la decisión de no volver a contender por un cargo de elección popular? No, eso ya no, porque mira... ¿Una diputación? ¿Quizá la presidencia? Y te voy a decir por qué. Hay dos razones. Primero, porque en la vida, como en el campo, el tiempo es tiempo. Hay tiempo para sembrar, para cultivar, para cosechar. Y no puedes tú olvidarte de que 80 años de mi vida
ya pertenecen a la muerte. Yo quiero ocupar el último tramo para hacer algo positivo, pero para que entren nuevos seres humanos a la actividad política, hombres y mujeres, que no sea el reciclarse y que el mundo político no sea una víbora que se alimenta de su propia cola, reciclándose entre ellos mismos y para ellos mismos. No se lo estaría preguntando si hubiera figuras, pero no hay figuras en la oposición. Es decir, a López Obrador le hace falta un López Obrador, ¿no? No, porque no se trata de quitar a un pandillero y poner a otro, a un simulador para poner a otro, a un rufián para poner a otro. Necesitamos que cambie la mentalidad de la gente para que todos busquemos de una vez por todas hacer un México de instituciones y de leyes, donde no nos gobierne un patán, un sinvergüenza, un embaucador, un hombre como este que todos los días vive de la estafa y la mentira. Lo que tenemos que pasar es a que viva realmente la ley y que sean las instituciones las que imperen en México, no la voluntad de una persona, hombre o mujer, por brillante que sea. Si bajáramos al santo más santo del cielo, no nos serviría de nada. Necesitamos instituciones fuertes. A ver, pero ¿por qué llegó López Obrador? ¿Se excedió el PRI? ¿Se excedió el PAN? ¿Le abrieron la puerta grande para que pasara y arrasara? ¿Hay un mea culpa ahí? Hay primero un mérito de él, su empeño, su tosudez, su firmeza, no cambió en su línea de voy derecho y no me quito. Al último sí hizo muchas cascaroletas, porque al principio solo aceptaba a los de veras alineados en una idea ideológica, y después recibió toda la porquería, toda la basura, toda la pudrición con la que hoy hace gobierno. Pero también la oposición hizo una tarea favorable por claudicaciones, por desviaciones, y finalmente el presidente Peña Nieto le abrió el paso, llevándose en una acusación artera la candidatura de Ricardo Anaya. Esos elementos para mí fueron, ¿por qué? Porque efectivamente una sociedad ya estaba cansada de lo que venía haciendo el gobierno. Y lo importante es mandar un mensaje a través de tus cámaras para que la gente entienda que los que estamos en contra de López Obrador no queremos regresar al pasado reciente de corrupción, de incompetencia, de insolencia, de abuso. De violencia. Y de violencia, pero tampoco regresar a México a un siglo donde este señor sale con la sandez de que a los campesinos hay que volverlos a poner a trabajar con pala y pico. Que se ponga un día el presidente con pala y pico a ver cómo le queda el lomo. ¿Está extraviada la oposición en este discurso? Si López Obrador trae a trapazos, a toallazos a la oposición y la oposición no se encuentra, no se halla, ¿cómo se dice? Hay que esperarnos a las elecciones. ¿A las de junio? A las de junio. Pues ya faltan menos de 100 días. Por eso, si quieres me vuelves a invitar, pero déjame decirte, a lo mejor se lleva una sorpresa López Obrador. A ver, ¿cuál es el pronóstico de Diego Fernández Ceballos para el 6 de junio? Yo soy más bien político y no brujo, pero yo espero... Pero también le hace a la brujería tantito, ¿no? Bueno, tantito. Déjame decirte, yo espero por lo menos y deseo firmemente que haya una reacción social para no darle la Cámara de los Diputados otra vez al presidente. Es una vergüenza que nos humilla frente al mundo escuchar a un bribón que les dice a sus secuaces, aquí les va esta ley y no me le quitan ni le ponen una coma. Eso ha pasado por muchos años, ¿no? Sí, pero antes había un juego político y una discusión y un debate, y con escarceos y con dificultades se hacían ajustes, se hacían cambios, y los presidentes, buenos, malos o regulares, como los quieras ver, sí escuchaban a la oposición, sí escuchaban a la gente. Mira, nada más de atender lo que acaba de suceder con las mujeres en el Zócalo, un presidente que les dice, bueno, estas son unas mujeres muy creativas, pero están manipuladas por los neoliberales. Mayor ofensa para mujeres que van en serio reclamando sus derechos. Entiendo que plantee cuál es la importancia de que recupere la oposición en el Congreso, pero déjeme, insisto, ¿cuál es el escenario
¿qué cree que va a pasar, Diego Fernández Ceballos? Así como está viendo el panorama, ¿cree que realmente la oposición va a recuperar la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados? Hay muchas probabilidades. ¿En serio? En serio. Hay muchas probabilidades. ¿Por qué? Porque Todas las encuestas dicen que Morena va ganando 2-1 y el presidente trae una popularidad de arriba de 60%. Sí. Traía mayor popularidad Salinas y traía mayor popularidad Calderón y entonces traía... No le diga lo de Calderón porque se enoja mucho, ¿no? Pero bueno. No, ¿qué me importa? Pero lo que voy es a esto. La verdad de las cosas es que lo único cierto en la política es que todo es incierto. No comas ansias, vamos a ver. Escenarios. Imaginemos que López Obrador pierde la mayoría en el Congreso. ¿Ya? ¿Se vuelve un pato cojo, como No. dicen los americanos? No, ¿Juego nuevo? va a tener muchas dificultades, va a querer gobernar a decretazos y vuelvo a un punto. Los demás poderes, el Poder Judicial. Va a tener mucha responsabilidad el Poder Judicial en México. Veamos nada más la iniciativa que ya se hizo ley en materia eléctrica. Eso va a llegar a la Corte. Allá tendrá mayoría el presidente. Eso definirá si es constitucional o no este atraco para México. Ahí están muchos temas. No todos son los partidos políticos. ¿Qué pasa si gana? ¿Cuál es el escenario si gana, si refrenda su mayoría en la Cámara de Diputados? Pues va a seguir haciendo brutalidades. ¿Peores? Sí, por supuesto. Sí, pues está enfermo. Y no le digo enfermo ahora. Desde ese debate que salió le dije que cualquier enfermito mental salía con las zarandajas que sale este. ¿Perdió ese debate Diego Fernández Ceballos? No, perdí el postdebate. ¿Qué quiere decir eso? En el debate el señor López Obrador se dedicó a injuriarme, a decirme, usted es el abogado más rico de México. ¿Y eso qué tiene que ver? Que si tengo yo más dinero que él, pues sí, pues he trabajado 1000 veces más que él porque él no ha trabajado nada. Entonces, a lo que voy es a que después el entonces PRD, con todo el medio periodístico perredista, ganó López Obrador, ganó López Obrador, ganó López Obrador. El postdebate para la historia. Véanlo. Yo invito a los mexicanos que vean ese debate para ver si me contestó una sola de mis reclamaciones, para ver si realmente el debate lo ganó. En injurias, claro que me sobrepasó. Pero a veces los debates son también injurias. Por No eso, solo son argumentos. pero mira. Y a lo mejor llegó siendo demasiado favorito Diego Fernández Ceballos, pues por esta capacidad oratoria que ha sorprendido al mundo de la política por décadas. Y de pronto se topa con que en ese momento era un nuevo valor de la política mexicana y lo zarandea. Pero mira, no cambiemos los tiempos. Lo haya ganado quien fuera, porque yo no soy quien decir si lo gané o no, porque yo no me debo de calificar a mí mismo como él sí se califica. Lo que sí quiero decir que es una vergüenza y es una cobardía que este bribón, después de que yo le vengo diciendo los atracos que hoy le comete a México, él por respuesta, como única respuesta, toma un video de hace 20 años. Pero si le estoy acusando de que es deshonesto, porque es deshonesto un presidente que miente todos los días. Le estoy acusando que es un sinvergüenza porque decide cancelar un aeropuerto simulando una consulta pública, aunque perdamos 100,000 millones, según él, y 100 y tantos mil o más, según los que saben de esto. Eso es ser un sinvergüenza. Y un hombre que está decidiendo desde la presidencia de la República más del 80 o 90% del gasto en infraestructura, sin licitaciones, es un delincuente. Y cuando le digo todo esto, dice, aquí les dejo un video de hace 20 años, valiente pajarraco. Ese no es un presidente, ese es un cobarde. Y se lo he dicho de frente y mientras me dure la vida, se lo voy a seguir diciendo. ¿A qué precio? El que sea. ¿Le pediría la revancha de ese debate? Pero si no quiero debatir del pasado. No, o sea, a ver, él dice que él le ganó el debate. Muy bien, le pide, dame la revancha y vamos a sentarnos ahorita. Mira, si tú me lo preguntas, te digo que sí, pero interés no. Y te voy a decir por qué. Por supuesto que lo acepto, que me haga la primera provocación a que le dé una visitada y por supuesto que voy, pero que yo le pida... ¿Iría a la mañanera? Pero por supuesto que yo iría, pero por supuesto, de mil amores. ¿A tener un debate? Estaría en la puerta de Palacio desde el día anterior. Pero permíteme, pero lo importante para mí no es ir en contra de López Obrador, porque él se derrumba solo con toda la porquería que lo rodea. Yo te insisto, para mí lo importante es crear conciencia
para el México después de López Obrador. Perdón, ¿cuál se derrumba? Solo trae 60 y tantos % de popularidad ¿Sí? y Morena aparece en las encuestas como favorito para la elección. Todos los presidentes anteriores traían eso y sin embargo la mayoría no terminó bien. ¿Se va a reelegir López Obrador? ¿Buscará reelegirse? No lo sé, pero sería intrascendente. A lo mejor el que venga después de él es peor, porque déjame decirte, siempre estamos con el cuento, con cada presidente de la República, ya, que se vaya, que lo quiten, porque peor que este no puede venir. ¿Cómo no? Y siempre estamos viendo... ¿Es un peligro para México? No, es un daño. El peligro era cuando aspiraba a ser presidente. Ahorita es un daño, y es un daño grave para México en todos sentidos. Fíjate, todas las payasadas que hace en Palacio Nacional, hoy todavía en la mañana sacando un pañuelito. Que ya se acabó la corrupción, dice. Que ya se acabó la corrupción, pero sacando un pañuelito como bobo, no como presidente. ¿Y para qué? Para no decirnos cómo está la economía, para no decir y justificar por qué crece la brutalidad y el crimen, para no decir por qué el desprestigio de México, la fuga de capitales y todas las desgracias que está viviendo el país y a dónde nos lleva. De tal manera que toda esta engañifa lo hace ser un sinvergüenza de tiempo completo, el presidente de México. Y por mí que saque 70 veces ese video y 40 más. A lo mejor si ve esta entrevista y se enoja, al día siguiente en la mañanera va a agarrar y va a decir, resulta que Diego Fernández Ceballos me dice a mí sinvergüenza cuando el sinvergüenza es él y ha sido abogado y se ha enriquecido con el poder. Pues de una vez la respuesta. Primero tendría que probarlo, porque soy abogado, todo el mundo lo conoce. Él me señaló ser el abogado más rico de México. ¿Qué pruebas puso? Hablar como bravucón, como pendenciero de barrio, cualquiera lo puede hacer. Que me acredite que me he robado un centavo. Y ya no le digo a él, que lo diga cualquier cliente mío, cuando le he pedido dinero para un juez, para un ministerio público, para un policía. Pero ya no solo mis clientes, mis adversarios, Carlos. Yo quiero que un solo adversario mío, en más de 50 años de litigio, me diga, usted a mí me ganó a la mala un litigio. Porque la estupidez que dice el presidente, que los abogados que litigan en favor de empresas extranjeras son traidores a la patria, pues es una imbecilidad que violenta la Constitución, en los derechos humanos, en la legítima defensa de cualquier imputado, en todos sentidos. Mira, llegamos a tal extremo que si un extranjero es acusado penalmente en México y todos los abogados somos patriotas, según dice el presidente, y decimos a usted no, porque es chino, porque es japonés, porque es norteamericano. Muy bien. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Ponerle un abogado defensor y pagarlo el gobierno. Yo pregunto si también el abogado del Estado sería traidor a la patria. Son estupideces. En este recorrido que hace por el gobierno de López Obrador, me hace falta una escala. Los militares. ¿Qué piensa Diego Fernández Ceballos de lo que está pasando con los militares y López Obrador? Muy peligroso. Yo creo que pocos mexicanos han defendido públicamente a la milicia como lo he hecho yo, abiertamente, porque es una fuerza que está sustentando el corazón de México. Pero es muy peligroso que después de que el propio candidato a la presidencia dijo que eran unos asesinos, que masacraban al pueblo, que cuando yo llegue los voy a mandar a los cuarteles, hoy les está entregando todo el poder y los trae de mil usos. Es muy peligroso, porque para eso no está la milicia. La milicia merece admiración, respeto y gratitud de todo un pueblo, pero no puede ser el que sustituya en una burocracia utilizada por este sinvergüenza. ¿Qué es la mafia del poder? Por lo que diga aquel. Pero a mí lo que me preocupa no es aquella mafia del poder, porque dice que ya no existe. A mí me preocupa la mafia del no poder, que es la que él encabeza. Y le duele mucho que le diga corrupto, pero se lo repito, porque es y de tiempo completo. ¿En qué consiste la corrupción de López Obrador? En que miente, y un presidente que miente es corrupto. En que dispone de los fondos públicos a su antojo, violando la ley y cometiendo delito, y eso es corrupto. Y porque injuria desde Palacio Nacional cobardemente, y eso es ser corrupto. Mucha gente le diría, pero no se roba él la lana. ¿Y eso qué tiene que ver? No, es corrupción. No,
no es corrupción solo, no es corrupto solo el que se mete un dinero mal acomodado a la bolsa, sino el que dispone de un dinero de un pueblo pobre para desperdiciarlo y echarlo a la basura como lo está echando él. ¿Él es honesto, es honrado? No, porque la honestidad, repito, no solo toca tu vida patrimonial, el monto de los dineros. Se puede ser rico y honesto y se puede ser pobre y bribón. Y está esta, como le llama López Obrador, mafia del poder, más unida que nunca frente a los desafíos que le representa López Como Obrador. yo no me considero parte de la mafia del poder, no sé qué tan unida o qué tan dispersa esté. Lo cierto es que López Obrador construye a su antojo figuras, enemigos y fantasmas para acreditar con ello que está con los ojos en el pasado y no en el presente, ni mucho menos en el futuro. El Señor tiene que buscar todos los días un engaño para no hablarnos de la realidad. ¿Se imaginó que iba a ser así el gobierno? Siempre lo dije. Sí. Siempre me pareció. O sea, porque en la última campaña, la del 18, mucha gente dijo, no, bueno, ya aprendió, ya se moderó, mire, está tendiendo puentes. A mí nunca me ha engañado jamás, sino más de verlo a la cara. Es un tartufo. Jamás me ha engañado. Para mí no es sorpresa. Antes te diría, tal vez lo imaginé peor, pero le falta tiempo. ¿Le tiene miedo a que le avienten a la UIF? ¿Quién? ¿Al presidente? ¿A la unidad de inteligencia financiera? ¿A ¿Que la si yo le tengo fiscalía? miedo? Sí. No, Carlos. Que le revisen la lana y que digan, a Carlos. ver. ¿Sabes por qué? Porque ni ni nadie me puede quitar lo que no me haya quitado, lo que no me vaya a quitar la muerte. Pero además, tengo un historial que todo mundo conoce. Es más, lo he dicho desde hace mucho tiempo, que yo más que hacer declaraciones patrimoniales cuando fui diputado o fui senador, hice ostentaciones patrimoniales. Más que declaraciones, ostentaciones. No tengo nada oculto. Ahora andan diciendo que me investigan por Andorra. Hombre, pues todo eso, ¿Cómo está ese asunto? pues quién sabe. Sé que hay dineros por allá, ¿De mal quién? habidos y bien escondidos, pero que ya aparecieron. ¿Manlio Fabio Beltrones? No tengo ningún elemento siquiera para tener una suspicacia de una sola persona. Que haya habido sinvergüenzadas, ciertamente. Que yo pueda señalar a los corruptos no me corresponde, no conozco los expedientes. ¿Lana suya en Andorra no hay? No, pero si a alguien le encuentra se la regalo o que le devuelvan al pueblo lo robado. Ahora que estamos con el tema de las mujeres, ¿se arrepiente de aquella expresión del viejerío? Por supuesto que no. Por supuesto que no me arrepiento. A ver, Carlos, qué bueno que me lo preguntas. Primero, yo estaba como candidato a la presidencia de la República. Sería idiota que diciendo apuesto al voto que me den la muchachada y el viejerío y que ahora se diga que las injurié. Pero además estos asnos que me acusan, de haber ofendido a las mujeres por decirles viejerío, el problema que tienen es que no pueden leer lo que dice el diccionario de la lengua. Viejerío solo quiere decir conjunto de mujeres, no necesariamente viejas. Es como cuando López Velarde les decía el mujerío. Ofendió a las mujeres. Es una acusación idiota que procede de borricos y que jamás era mi idea, ni pudo ser ofender a las mujeres cuando yo estaba buscando el voto del viejerío y de la muchachada. Así que no me arrepiento de haberlo dicho. Pero se escucha feo, ¿no? Lo de viejas. Pues mira, hoy se escucha feo todo. ¿Por qué? O sea, no tiene una connotación negativa. No, pero ¿para quién? Para el que no sepa del idioma. Y si yo veo que asnos como estos que me acusan dicen que es ofensivo, pues no tengo defensa en la medida que no sean capaces de ver el significado de la palabra. Félix Salgado Macedonio. Pues que ahí va, con su compadre el presidente. Se consiguió buen abogado. Se consiguió buen abogado Félix Salgado Macedonio. Lo desconozco. Sí, el mejor de México, el más rico, porque no hay abogado en México que disponga de cientos de miles de millones para hacer su capricho. El honorable señor presidente. ¿Hasta dónde va a llegar Diego Fernández Ceballos? Hasta donde tope. ¿Dónde topa?
No lo sé, el tiempo lo dirá. Lo que sí te digo es que si entré a las redes sociales fue con una condición que le puse a mi familia y a mis amigos: que el día que yo muera no las cancelen. Hay mucho material para que siga saliendo y que estos se sigan acordando de mí. ¿Y quién lo va a escribir? ¿Quién va a poner los tweets? Ya veremos. Espero que haya almas caritativas. No quiero que hablen de mí. No, que digan lo que yo dije. De aquellos videoescándalos de 2004, ¿se quedó algún video sin aparecer públicamente? Que yo sepa, no, Carlos. ¿Qué evaluación hace a la distancia 15 años después, casi 20 años después de eso? Que lo que hice lo volvería a hacer. ¿Qué fue lo que sucedió? Que se me presentó Ahumada, me enseñó unos videos sucios, le dije límpialos porque yo no estoy para perder el tiempo. Llegó una segunda ocasión, venían un poco mejor, lo volví a rechazar y después le dije, si tú lo das a conocer estos videos a las autoridades, yo te apoyo. Y así fue. ¿Es realmente López Obrador, como él se ha calificado, indestructible? Ay, pues en eso está su pequeñez. Si él mismo se está destruyendo, el que construyó una gran expectativa en México y generó tantas esperanzas, ve nada más los ridículos que hace todos los días. Bueno, acaba de decir ante los organismos internacionales, ante sus pares de todo el mundo, en México ya ya rifamos el avión presidencial y todavía es del gobierno. ¿Está loco? ¿Es cínico? ¿O es todo? Una última, Diego Fernández Ceballos, una cosa personal. Última por lo pronto. Por lo pronto. Bien. ¿Piensa en el secuestro todavía? Sí, claro. ¿Se despierta en la noche asustado? No. Yo no pienso con miedo, con horror, con temor. Al revés. Es más, ahora que estos dicen que me traen de encargo y que me andan buscando, pues que no me busquen mucho, porque yo lo he dicho. El día que vengan contra mí, directa o indirectamente, a la buena o a la mala, conmigo no tienen problema. Que me digan cuál es mi crujía, porque el secuestro me enseñó que en una tumba de ese secuestro, privado de mi libertad, es un magnífico lugar para meditar y para ser mejor ser humano. ¿Pero volverlo a vivir? No, si no lo estoy buscando, pero tampoco me ponen a temblar. ¿No hay deseo de venganza? No. Y te voy a decir por qué. ¿Hay perdón? Sí, por supuesto, por dos razones. No solo porque mi religión me dice que debo de perdonar, sino porque mi salud lo exige. Si yo tuviera miedos, rencores como o resentimientos o deseo de venganza, yo seguiría enfermo y de alguna manera seguiría yo atrapado. Pero si no me pudieron atrapar cuando detuvieron mi cuerpo, ni modo que cuando yo estoy en la calle siga atrapado con las ideas del secuestro. No lo deseo para mí ni para nadie, pero no me ponen a temblar con eso ni con mucho más. ¿Y no será entonces Diego Fernández Ceballos el indestructible? Al revés, porque estoy diciendo que nada me pueden quitar, que no me vaya a quitar la muerte, porque cuando yo estoy cumpliendo 80 años, Carlos, lo primero que me digo, que son 80 años que ya le di a la muerte, vaya, que si soy y somos todos destructibles. Todos, cada día, le damos una cooperación, un regalo a la muerte, el día que ya quedó atrás. Diego Fernández Ceballos, muchísimas gracias por estar en Latinos y que no sea la última. Y muchas felicidades. Muchas gracias. Y a ti y al majadero de Broso. A los dos, muchas felicidades. Le paso sus cordiales saludos. Sí, dile que le mando un abrazo muy fuerte. Diego Fernández Ceballos en Latinos. Va muy bien la vacunación para los mexicanos que viajan a Estados Unidos a ponérsela. Es un trabajo de Isabela González. María, su hermana, su esposo, su cuñado y su yerno viajaron 18 horas para ponerse la vacuna contra COVID-19 en Estados Unidos. Ante la tardanza del arribo de vacunas a México, el grupo originario de Córdoba, Veracruz, decidió aventurarse a Amarillo, una ciudad en Texas,
donde aplican la vacuna a prácticamente cualquier persona. No eran los únicos mexicanos en la fila. De 500 personas formadas a las 9 de la mañana, la mayoría era de nuestro país. ¿Quién se imaginaría que una pequeña ciudad tejana sería una opción para los mexicanos que quieren vacunarse contra el COVID-19? En la ciudad más importante de la extinta Ruta 66 no hay citas, no te piden comprobante de domicilio y no te exigen ser estadounidense. En Amarillo no hay servidores de la nación, no hay que formarse desde las 3 de la mañana, tampoco piden tu credencial de lector. Para poder vacunarte en esta ciudad de 199,000 habitantes, ubicada en el famoso Mango de Texas, solo tienes que pertenecer al personal médico, ser maestro, tener más de 65 años o tener más de 18 con alguna condición que te ponga en riesgo frente al COVID, aunque no debes comprobarlo. Las autoridades de la ciudad han dicho que no le negarán la vacuna a nadie que cumpla con estas condiciones y en 2 meses han inmunizado a más de 45,000 personas. Para llegar a Amarillo, María y sus acompañantes tomaron un vuelo de Veracruz a Monterrey y luego otro de Monterrey a Dallas. Y ahorita que empezaron las vacunas en México, nos estamos dando cuenta que están muy desorganizados. Va a ser muy difícil y muy tardado que lleguen a vacunar a todo el país. Todavía se oyen casos del sector salud donde no les ha llegado a los doctores las vacunas para nada, ni a las enfermeras. Los motivó que otros amigos suyos ya habían hecho la misma travesía con éxito y que no saben cuándo estarán disponibles las vacunas en su natal Córdoba. Mucha gente del lugar de donde somos empezaron a hacer los comentarios que en Amarillo no pedían cita para darte la vacuna, que te daban más facilidades. Pensamos que para que lleguen a la ciudad de donde estamos va a tardar mucho tiempo. Apenas 160,000 dosis han llegado al estado de Veracruz y aunque Córdoba es la tercera ciudad del estado con más contagios, no ha recibido ninguna porque han sido destinadas a los municipios más marginados. Una vez en Dallas, los veracruzanos rentaron un coche con el que manejaron 587 kilómetros hacia el norte de Texas. 6 horas que dicen valieron la pena porque la vacuna es la única solución para eventualmente regresar a la normalidad. El Centro Cívico de Amarillo abre sus puertas a las 9 de la mañana. Los veracruzanos no son los únicos mexicanos en la fila, también hay grupos de Nuevo León, Coahuila y Jalisco. Ana es originaria de Honduras, pero vive desde hace años en México. No sabíamos hasta cuándo nos puede tocar y pues mi esposo ya había tenido COVID y estuvo muy mal en el hospital. Me daba mucho miedo que volviera a contagiarse, entonces quisimos buscar la vacuna a como fuera posible. Gracias a su hermana se enteró de que en Amarillo es fácil acceder a la vacuna y se encontró con ella en la ciudad tejana. Ana se vacunó en una farmacia porque también se puede, mientras que su hermana lo hizo en el centro cívico. Hicimos una cita en una farmacia que tienen una semana apenas de estarla aplicando en farmacias. Hicimos la cita y ya la confirmaron y ahí lo hicieron, pero la mayor parte de la gente está viniendo aquí al centro cívico de Amarillo. Aquí hay solo un funcionario del Ayuntamiento de Amarillo que te pregunta si vas por la primera o segunda dosis. Dentro, hay otro que te pregunta qué comorbilidades tienes si no te ves de más de 65 años. Con eso, es suficiente para que haya orden. Se formaron, vinieron a las 7:30 de la mañana, me dijo que ya habían como 500 personas en fila, pero el proceso es muy rápido. Entraron en media hora, adentro llenaron una forma, les dan su tarjeta de registro y salieron en 1 hora. No tienen restricciones prácticamente. En la forma das toda tu información y pues no están poniendo restricciones de edad. En Amarillo, la vacuna disponible es la de Moderna, que tiene un 94% de efectividad. El gobierno mexicano no compró ninguna dosis de esta farmacéutica estadounidense, a la cual Estados Unidos compró 100 millones de dosis. Para la segunda dosis, los mexicanos que se vacunaron en Amarillo tendrán que regresar ahí mismo,
Aunque el viaje es largo y costoso, pues rondan los 30,000 pesos por persona, los que han ido hasta allá no tienen esperanza en que las autoridades de México administren la vacuna pronto. Además de Amarillo, algunos mexicanos han viajado a otras ciudades de Texas para poder acceder a la vacuna, como Houston, Pecos y Brownsville. En México la verdad es que no va a haber vacunas hasta dentro de 8 años. Y yo tengo un problema de corazón serio y edad. Y bueno, sabe uno que no es lo correcto. Lo correcto sería hacerlo en México, pero si nuestro gobierno también diera este tipo de facilidades, venir hasta acá no es fácil, cuesta mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho dinero. Y en cambio, admiran lo accesible que es en Amarillo. Yo siento que su obligación es vacunar, vacunar y vacunar, y es lo que están haciendo. México, el país del mundo en el que el zar para la pandemia, el día que anuncia que dio positivo a COVID, se le ve paseando en un parque sin cubrebocas. En cualquier parte, eso le hubiera costado la chamba. Aquí en México, eso nos ha costado 350,000 muertos. Nos vemos la próxima semana.